Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a este su canal del Jabalí. Ahora ya tenemos el siguiente video de la serie de la primacía papal, ¿verdad? Vimos el primer video y les pido una gran disculpa, ¿verdad? Les ofrezco más bien una disculpa porque desafortunadamente tuvimos problemas con el audio. Hubo ahí 2 o 3 secciones que este micrófono no estaba captando lo que estábamos diciendo, y desafortunadamente pues así salió, y pues o lo grabamos otra vez, etcétera. Pero el caso es que lo que es el núcleo de lo que queríamos explicar sí se pudo escuchar, y era pues nada más un video a manera de introducción a lo que va a ser la serie, a lo que es esta serie. Y entonces este segundo video es realmente donde comenzamos a analizar paso a paso, ¿verdad? Rebanadita por rebanadita lo que es la primacía papal, y por qué nosotros no compartimos el punto ni la doctrina que maneja la Iglesia Católica Romana respecto a esta autoridad que tiene para ellos el obispo de Roma. Bien, pues eso es lo que quería decir antes de comenzar este video. Bueno, pues ahora vamos a tratar de desglosar poco a poco, ¿verdad? Vamos a tomar, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes, y pues vamos a darle inicio a esto, que ojalá sea de su edificación y de su agrado, ¿verdad? Denle like, suscríbanse, compartan este video, que como le digo, lo hacemos de todo corazón para pues simplemente edificarlos, para darles el conocimiento que nosotros nada más hemos adquirido. Yo nada más estoy pasando la estafeta de lo que he encontrado en la red, de lo que he leído de varios autores, y pues también esperando que tal vez algún amigo católico quiera pues dialogar al respecto. Con mucho gusto, ¿verdad? Podemos poner una plática en vivo para que puedan pues ustedes católicos exponer sus ideas sin censura, pero siempre pues guardando un debido respeto hacia su servidor, así como nosotros se lo brindaremos a ustedes. Bien, pues entonces aquí vamos a comenzar con lo que es este segundo video. Dave Armstrong es el autor de este libro que se llama Catholic Church Fathers, o en español lo que son los padres de la Iglesia Católica. Él escribe, ¿verdad?, aquí en este libro, dice que alrededor del año 190 la cuestión sobre el día apropiado para celebrar la Pascua se agitó en Oriente, y se remitió al Papa San Víctor I una carta, ¿verdad? Y San Víctor ordena, bueno, se remitió más bien la cuestión, se remitió el debate de cuándo se debería celebrar la Pascua. San Víctor, así como se le llama a este papa, San Víctor ordena a las iglesias orientales, en aras de la uniformidad, que se ajusten a la práctica de Occidente y sus instrucciones, para que sus instrucciones se sigan universalmente. Eso es lo que dice Dave Armstrong en este libro, que se adhirieron, se alinearon las iglesias de Oriente a celebrar la Pascua en aquel año del 190, como lo hacían las iglesias occidentales. Ahora, esta afirmación es falsa. La única razón por la que conocemos la directiva de Víctor es porque Eusebio, en su Historia de la Iglesia, en su libro Historia de la Iglesia, el historiador cristiano de Eusebio nos dice que hubo una controversia sobre el día en que se debía celebrar la Pascua, ¿verdad? Y en el siglo II, algunas iglesias ayunaban entre 2 y 40 días, y luego rompían el ayuno en la Pascua. Hoy llamamos a este ayuno Cuaresma. En
en el primer concilio de Nicea, que en el año 325, se ordenó que el tiempo de Cuaresma fuera de 40 días. El problema era que algunas iglesias orientales celebraban la Pascua en el mismo día que los judíos, que es el 14 del mes de Nisan, o Nisan, no sé cuál es la pronunciación correcta, yo no sé hebreo, pero ya sea Nisan o Nisan, el día 14 de Nisan, y esto es según los calendarios judíos, sin importar en qué día de la semana cayera el día de resurrección, pero sabían que era el 14 de Nisan. Sin embargo, la mayoría de las iglesias, incluida Roma, donde Víctor presidía como obispo, celebraban la Pascua el domingo siguiente al 14 de Nisan. ¿Sí? O sea que las iglesias orientales se ajustaban al calendario judío que era el 14 de Nisan, y como nosotros podemos ver, vamos a decir el día de San Valentín. El día de San Valentín, que es 14 de febrero, puede caer en miércoles, puede caer en domingo, puede caer en martes, etc. Y así lo celebraban las iglesias de Oriente, como lo celebran la Pascua los judíos. Pero en Occidente se acordó que se celebrara el domingo siguiente al 14 de Nisan, y el Papa Víctor I quería que también las iglesias de Oriente se ajustaran a esta práctica. ¿Sí? Y Eusebio nos cuenta Eusebio, este es el libro de la iglesia, de la historia de la iglesia de Eusebio, ¿verdad? Y Eusebio nos cuenta en su obra que las iglesias de todo el Imperio Romano, ¿verdad?, celebraron reuniones que llamamos sínodos, y en esas reuniones decidieron celebrar la Pascua solo en domingo. Y él termina ese capítulo donde dice esto, ¿verdad?, que es el capítulo 23 de este libro. Dice que fue una decisión unánime. Sin embargo, el siguiente capítulo, el capítulo 24, comienza así. Dice: pero los obispos de Asia Menor, ¿verdad?, se refería a Asia Menor, que es donde tenemos la actual Turquía, y ahí estaba la ciudad principal de Asia Menor en esos días, era Éfeso. Ahora, los obispos de Asia, dirigidos por Polícrates, decidieron mantener la antigua costumbre que se les había transmitido. Ahora, a continuación, Eusebio da el texto de la carta que Polícrates, que era el obispo de Éfeso, le envió a Víctor en Roma. Y podemos examinar por carta que Víctor debió escribir primero, o sea que debió haber recibido Polícrates una carta de Víctor, del Papa Víctor, del obispo de Roma Víctor, y luego Polícrates le envía una respuesta, ¿verdad? Y Víctor debió escribir primero amenazando a la iglesia de Éfeso, probablemente con la excomunión. Pero Polícrates, respondiéndole a Víctor, le dice allí, dice: yo por tanto, hermanos, que he vivido 65 años en el Señor, me he reunido con hermanos de todo el mundo y he repasado todas las Sagradas Escrituras. No me asustan las palabras aterradoras, porque los más grandes que yo han dicho: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso le responde Polícrates a Víctor, al Papa. O sea que le está diciendo: Nanay, a mí no me asustan tus excomuniones, no me asustan tus bulas, no me asusta lo que tú tengas que decirme al respecto. Yo acá, junto con las iglesias con las que me reúno y con las que he estado por 65 años en comunión, hemos llegado a la conclusión de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos 5:29. Ahora, una vez que Víctor recibió la carta, inmediatamente intentó separar a las iglesias, ¿sí? Intentó separar las iglesias de Asia
de lo que Eusebio llama la unidad común. Envió cartas declarándolas totalmente excomulgadas. Esto lo dice aquí en el libro Eusebio, en el capítulo 23 también. Dave Armstrong, el libro que veíamos anteriormente, dice que las instrucciones de Víctor fueron universalmente obedecidas. Pero vemos que Eusebio, que es el historiador de la época, dice completamente lo contrario, ¿verdad? Pero entonces eso de que fueron universalmente obedecidas es simplemente falso. Las iglesias de Asia rechazaron las instrucciones de Víctor I. Y peor aún, una vez que esas cartas de excomunión salieron de Roma, dice Eusebio en el mismo libro de historia de la iglesia, dice que esto no agradó a los obispos, ¿sí? Esto no agradó a todos los obispos, y dice que se conservan de ellos cartas reprendiendo duramente a Víctor, reprendiendo al Papa, al sumo pontífice de Roma, al sumo pontífice de la iglesia, al que le fueron dadas todas las potestades plenas, universales y supremas en la iglesia. A él lo reprendieron duramente, según Eusebio en su libro, ¿no? Ahora, no sabía Dave Armstrong, el autor de ese libro de The Church Fathers, de los padres de la Iglesia Católica, no sabía Dave Armstrong de esas respuestas, de la existencia de esas respuestas. La ignorancia no es una buena base para un libro, especialmente un libro polémico. Entonces, lo sabía, pero lo ocultó a sus lectores. El engaño tampoco es una base aún peor para un libro. Entonces, el final de esta historia es que Ireneo de Lyon, de quien nos ocuparemos en otro video, de Ireneo, escribió una carta a Víctor recordándole que sus predecesores habían tenido tratos pacíficos con las iglesias asiáticas sobre la celebración de la Pascua. O sea que esta controversia no era algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Ireneo de Lyon? Le amonestó a Víctor para que no cortara, según Eusebio, según textos de Eusebio en el capítulo 23 de esta historia de la iglesia, dice, amonestó a Víctor para que no cortara a las iglesias enteras de Dios que observaban la tradición de la antigua costumbre. La controversia se zanjó finalmente en el Concilio de Nicea, donde todas las iglesias del Imperio Romano acordaron pues celebrar la Pascua en domingo, pero las iglesias occidentales. El señor Armstrong, Dave Armstrong, pudo publicar ese libro, aunque realmente es un libro autopublicado a través de Lulu Press, ¿sí? Es un libro publicado a través de Lulu Press y se le llama autopublicado. Y si vemos, está editado también por él mismo. Entonces, con errores como ese, ¿sí? Fue publicado con errores como este porque ningún erudito iba a revisar sus libros en publicaciones académicas. Los apologistas pueden salirse con la suya con errores y deshonestidad intelectual. Si los representantes de la Iglesia Católica Romana hicieran esto con los ortodoxos o con los luteranos o con cualquier otra denominación cristiana evangélica, esa reunión terminaría abruptamente, ¿no? Los académicos católicos romanos deben cumplir una norma similar, al igual que los representantes ortodoxos, luteranos, bautistas, al igual que ellos exigen la honestidad intelectual de los legados católicos romanos. Los eruditos católicos romanos deben justificar su historia y sus reivindicaciones ante sus estudiosos, no nada más estar publicando cosas así con errores, porque eso ahí es un error grave, ¿no? El decir que todo fue aceptado universalmente bajo órdenes del Papa Víctor I, ¿sí? Pero lo que hemos llegado a la conclusión es que al final de cuentas un apologista escribe para el pueblo, ¿sí? Para el católico de a pie.
trata de convencer al ciudadano medio, ¿sí?, sobre un tema, el tema X, como en este caso del papado. Ahora, como los lectores de una apologista generalmente conocen poco del tema, pueden salirse con la suya con el tipo de desinformación que acabamos de ver en ese de Fathers, Catholic Church Fathers, padres de la Iglesia Católica. Los eruditos, en cambio, suelen escribir para otros eruditos, o sea, son en inglés como le llamamos scholars, son eruditos, ¿sí? Sus libros y sus artículos exploran un tema a fondo y otros eruditos lo escudriñan, lo analizan, lo desgajan, lo desglosan. Hay mucha más presión para un erudito, para que un erudito sea preciso en lo que escribe, que para un apologista. Entonces, buscando eruditos que tratasen con más honestidad el tema de la autoridad del Papa, descubrimos que los eruditos de Roma son tan honestos como esperábamos. Sí los hay, sí son así, los eruditos, no los apologistas. Los eruditos, Dave Armstrong es un apologista, ¿verdad? Pero los eruditos católicos son igual de honestos, así como piden la honestidad de los eruditos protestantes, ellos también pasan por ese filtro. Entonces, sin embargo, no tienen otros argumentos. Por el contrario, desde el principio se dieron no por vencidos, pero simplemente dijeron, no, pues este no es un tema a discusión, ¿sí? No es un tema a discusión, esto del papado, ¿verdad? Si vamos, por ejemplo, a este libro que les estoy poniendo aquí, que fue el primero que encontramos, que se llama The Church, The Evolution of Catholicism, la Iglesia, la evolución del catolicismo. Encontramos este libro que se llama The Church, The Evolution of Catholicism, la Iglesia, la evolución del catolicismo. Y en este libro, el padre McBrien, que es el autor, ¿verdad?, murió en enero del 2015, su autor, había sido presidente de la Sociedad Teológica Católica de América, y era profesor de teología en Notre Dame, en la Universidad de Notre Dame, cuando escribió este libro. Ahora, el padre McBrien en este libro escribió cosas que dice lo siguiente, dice: hacia finales del siglo II o principios del III, Pedro se identificó en la tradición como el primer obispo de Roma, pero la tradición no es una fábrica de hechos. La tradición no puede convertir algo en un hecho histórico cuando no lo es, ¿sí? No porque la tradición lo diga, en otras palabras, o sea, analizando lo que escribió el padre McBrien en este libro, hasta finales del siglo II o principios del III fue cuando se identificó a Pedro bajo la tradición como primer obispo de Roma. Antes de eso no, dice. Entonces, pero la tradición no fabrica la historia. No podemos sacar de la tradición hechos históricos. No porque la tradición lo diga se puede asentar como algo que en realidad haya sucedido. Y eso es lo que trata de decir el padre McBrien. No trata de decir, eso es lo que dice. Eso es lo que dice honestamente. Entonces es muy honesto. Dice, antes del final del siglo II o principio del siglo III, no existía tal cosa de creer que Pedro haya sido el primer obispo de Roma, ¿sí? Otro libro que encontramos, ¿verdad?, fue uno que se llama Papal Primacy, From its Origins to the Present, el primado papal desde sus orígenes hasta el tiempo presente, y ese es del doctor Klaus Schatz. Y este, vamos a ponerles aquí ¿sí? Aquí está. Papal Primacy, From its Origins to Present, Klaus Schatz. ¿Y quién es este señor, verdad? O sea, ¿por qué decimos que es un erudito católico? Bueno, pues este señor, ¿verdad?, se doctoró en la Universidad Gregoriana de Roma y enseña historia de la Iglesia en la Escuela de Filosofía de St. Georgen, en Frankfurt, Alemania.
y sigue siendo católico romano, ¿verdad? Y su libro defiende la primacía papal, pero desde una perspectiva diferente. El libro comienza prescindiendo de las afirmaciones de los apologistas católicos. En la página 3, ya al principio del libro, dice esto muy interesante. Dice, si se hubiera preguntado a un cristiano en el año 100, 200 o incluso 300, si el obispo de Roma era la cabeza de todos los cristianos, o si había un obispo supremo por encima de todos los demás obispos, que tuviera la última palabra en las cuestiones que afectan a toda la iglesia, seguramente habría dicho que no. El doctor Schatz ni siquiera intenta defender la posición del Concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica. Sabe que es inútil tratar de demostrar que el obispo de Roma tenía poder pleno, supremo y universal sobre toda la iglesia. Esto no existía en los primeros siglos de la iglesia. En cambio, se dedica a argumentar que Dios apoyó la creciente autoridad del obispo de Roma a lo largo de los siglos. O sea que Dios fue ayudando a que se formara el papado, pero él sabe que en los primeros 3 siglos no hay nada. No hay nada. Entonces, por último, ¿verdad? El último libro que vamos aquí a desglosar un poquito de lo que habla un poquito de lo que es el papado, ¿verdad? Es un libro de un autor que me gusta mucho, es un autor católico que se llama Hans Küng. ¿Sí? Y acaba de morir este año pasado, ¿verdad? Es una lástima, pero es uno de los pocos que se atrevieron a estar en contra de lo hecho y dicho en mucha parte del Concilio Vaticano II, ¿sí? Y él participó en el Concilio Vaticano II, murió en abril del año pasado. Y ahora rechazó, ¿verdad?, la promulgación del concilio en el cual participó y fue sancionado por la Iglesia Católica Romana. No fue excomulgado, pero ya no se le permitió llamarse, o sea, se le quitó el título de teólogo católico por las autoridades de la Iglesia Católica Romana. Ahora, en su libro, ¿verdad?, The Catholic Church, A Short History, que es el que estamos aquí viendo, en español el título traducido quiere decir, dice la Iglesia Católica una historia breve, o una breve historia, o una historia abreviada, como quieran, ¿verdad?, llamarle, pero es nomás como en resumen. La Iglesia Católica, una historia en resumen. Y dice Küng, esto lo escribe aquí en su libro, dice, pero no se podía hablar de una primacía jurídica, ni siquiera de una preeminencia basada en la Biblia de la comunidad romana, o incluso del obispo de Roma en los primeros siglos. La promesa a Pedro del Evangelio de Mateo, que es Mateo 16-18, a la que se refiere, dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que es tan central para los obispos de Roma de hoy y que ahora adorna el interior de San Pedro en gigantescas letras negras sobre un fondo dorado, no se cita ni una sola vez en su totalidad en ninguna literatura cristiana de los primeros siglos, aparte de un texto de Tertuliano, y este no cita el pasaje en relación con Roma, sino en relación con Pedro. ¿Sí? En todos los primeros 3 siglos de la literatura cristiana no se cita para nada Mateo 16-18 para notar una preeminencia o una primacía papal. Y este es Hans Küng, le quitaron el título de teólogo, pero es un gran teólogo, ¿verdad? Pero bueno, ya vimos a Schatz, ya vimos a Küng, y también a ¿cómo se llama? Válgame, se me va el nombre, el padre McBrien, ¿sí? Ya vimos a estos 3 estudiosos que han descartado la idea de que el obispo de Roma tuviera la autoridad suprema en los primeros siglos de la iglesia. Su palabra, sin embargo, se ve ensombrecida por 2 autoridades mayores que también han abandonado la lucha por un origen temprano de la primacía papal, que son el Vaticano y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.
la Iglesia Católica Romana ha llevado a cabo varios intentos de reconciliación con otras iglesias durante el último siglo. Estos intentos de reconciliación han producido documentos que socavan las afirmaciones del Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica. En 2016, la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas hicieron algunas concesiones entre sí en un documento llamado el Acuerdo de Chieti. Una de las concesiones de parte de la Iglesia de Roma es la siguiente, ¿verdad? Déjenme, se las pongo aquí en la imagen. Aquí está. En el 21 de septiembre de 2016 se llevó a cabo. Nada más la pude conseguir en inglés, pero aquí se las traduzco, ¿verdad? Esto es en el párrafo 16, donde voy a dar esta información. Entonces vamos a ponérselos aquí. Y ahí ustedes pueden ponerle pausa y traducirlo para que vean que no les estoy piñando, ¿sí? Este párrafo, ¿sí? Es el párrafo 16, que dice lo siguiente: en Occidente, la primacía de la sede de Roma se entendió, sobre todo a partir del siglo IV, con referencia al papel de Pedro entre los apóstoles. La primacía del obispo de Roma entre los obispos se fue interpretando como una prerrogativa que le correspondía por ser sucesor de Pedro, el primero de los apóstoles. Esta concepción no fue adoptada en Oriente, que tenía una interpretación diferente de las Escrituras y de los padres sobre este punto. En este párrafo, el Vaticano reconoce que su reivindicación de la primacía papal se desarrolló gradualmente, que no se planteó plenamente hasta al menos el siglo IV y que nunca fue aceptada, y hasta nuestros días no es aceptada por las iglesias de Oriente. Ahora, en un acuerdo con algunas iglesias luteranas en 1973, la Conferencia de Obispos Católicos concedió lo siguiente. Aquí se los vamos a poner para que vean también este documento. Y es de una página, como les digo, católica. No estamos llegando a alguna iglesia, a una página protestante, para que no haya que son anticatólicos o están tratando de desinformar. No, estos son páginas católicas, ¿verdad? Y si no, pues investiguen, refútenme, pónganme aquí, ¿verdad? Esto no es cierto, no es un documento de la iglesia, no, son documentos afirmados y reconocidos por la Iglesia Católica Romana. Ahora, aquí es un diálogo interreligioso en busca del ecumenismo entre algunas iglesias luteranas, no la iglesia luterana a la cual yo me adhiero, ¿verdad? Estas son iglesias, las que participaron en esta plática son iglesias más liberales, se les puede denominar así que, pero para que vean, pero para lo que estamos tratando de demostrar es lo siguiente, ¿no? Aquí en el párrafo 9, veamos, vamos al párrafo número 9. Aquí la pueden ver, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que sea más fácil su lectura para ustedes. Dice lo siguiente: cualquier erudito bíblico e histórico de hoy consideraría anacrónica la cuestión de si Jesús constituyó a Pedro como el primer papa, ya que esta cuestión deriva de un modelo posterior del papado que proyecta hacia el Nuevo Testamento. ¿Sí?
es una idea posterior. Sí, aquí está, mire. Sería anacronístico. O sea, que tratar de poner cosas fuera de tiempo, fuera de su época, ¿sí? Para constituir a Pedro como el primer papa. Jesús nunca eso dice, porque esto se proyecta hacia el Nuevo Testamento. Esto es un modelo posterior, a late model, un modelo posterior. Entonces, basado en eso, no podemos estar más que tranquilos en cuanto que los mismos católicos en sus pláticas con personas de alta jerarquía, ¿verdad? No los apologistas de a pie que vemos en internet, que se basan en lo que es la religiosidad popular. No. La conferencia de obispos de Estados Unidos aquí no habla solamente en su nombre, o sea, en el nombre de la organización, sí dice que cualquier erudito bíblico de hoy, ¿sí? Dice, any biblical and historical scholar today would consider anachronistic, o sea, cualquier erudito, cualquier persona de respeto en cuanto al estudio de la Biblia de hoy, consideraría fuera de tiempo, ¿verdad? Fuera de época, lo que es el papa, o sea, lo que conocemos hoy como a Pedro, a decir que Pedro fue el primer papa. Y esto lo que supone es un amplio rechazo a las afirmaciones de apologistas católicos, como por ejemplo como Patrick Madrid, Jimmy Akin, Stephen Ray y Scott Hahn. Ahora, los descalifica a todos ellos como eruditos, no les dice, ustedes no son eruditos, porque cualquier erudito lo descartaría que Pedro fue el primer papa. Pero todos ellos afirman que Jesús constituyó a Pedro como primer papa y que transmitió su primacía a los obispos de Roma subsecuentemente. La conferencia episcopal de Estados Unidos da un marco temporal para la primera vez que Roma emitió su reclamo de primacía papal, diciendo que diciendo lo siguiente, dice, con León I la relación, déjenme los encuentro aquí porque es el párrafo 18 me parece, miren, párrafo 18, aquí está, con León I, el Papa León I, este es lo que dice aquí en este parrafito, dice, con León I la correlación entre el obispo de la Iglesia romana y la imagen de Pedro, que ya había sido sugerida por algunos de sus predecesores, se hizo plenamente explícita. O sea que hasta con el Papa León Magno, así le dicen a León I, a León Magno, fue que se constituyó o se desarrolló la imagen de Pedro como primer papa. Y nada más para que sepan, ¿cuándo empezó su papado León Magno? En el año 440. 440 años después fue que empezó a enseñarse que Pedro fue el primer papa, o el primer papa que empezó a enseñar eso, o que lo aceptó como histórico, fue el Papa León Magno en el año 440. Más de 400 años pasaron para que pudieran determinar que Pedro era el primer papa. ¿Dónde está todo eso que dicen que tenemos aquí la lista de sucesión papal? Son piñas, hermanos. Así que a partir de ahora haremos la distinción entre lo que son los eruditos y los apologistas o apologetas, ¿sí? Para que decirle al pan pan y al vino vino, porque ambos no son lo mismo. Los eruditos de Roma están de acuerdo con los argumentos que exponemos, y ellos son eruditos, son gente mucho mejor preparada que yo. Sus apologistas están obligados a defender las afirmaciones del Concilio Vaticano II, incluso
Mientras que el mismo Vaticano y documentos del Vaticano, como les he mostrado aquí, se alejan de esa idea del primado de Pedro. Entonces, tengan cuidado, señores. Muy bien, ahora vamos a ver, hay un libro que se llama The Shepherd and the Rock, The Shepherd and the Rock, The Shepherd and the Rock, ¿verdad? Que lo vamos a mostrar aquí. Este librito ya es viejito. Este librito ya viejito. Y lo vamos a poner acá. Este librito es muy interesante lo que dice, ¿verdad? Es Michael Miller, es el autor, y él admite, ¿sí?, en la página 62 de este libro, dice que no hubo un obispo monárquico ni único en Roma hasta el siglo II. Entonces, los eruditos católicos romanos, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y el propio Vaticano han renunciado a afirmar de que Jesús tenía en mente al obispo de Roma cuando le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos. Y esto facilita mucho nuestro trabajo, ¿sí? Porque ellos mismos lo aceptan. Y lo hemos visto, se los hemos aquí puesto para que ustedes sean testigos y lo puedan verificar. Pónganle pausa al video en las secciones de tiempo donde les estamos mostrando los libros, les estamos mostrando los textos en las páginas de internet, para que vean en su propia computadora que no estamos mintiéndoles, no estamos tratando de engañarles, simplemente estamos diciendo que los mismos estudiosos, grandes estudiosos, doctores de teología dentro de la Iglesia Católica reconocen, y el mismo Vaticano y la Conferencia Episcopal de Estados Unidos reconocen que Pedro no fue el primer papa, y que esa idea de que Pedro fue el primer papa no surge hasta con León Magno en el año 440. Bien, amigos, bien hermanos, ojalá que este video sea de edificación para todos ustedes, ojalá que les sirva, que les nutra, ¿verdad? Para que podamos sacar del engaño a todos aquellos amigos católicos que todavía viven con esa idea y que les venden eso de que Pedro fue el primer papa, y que mira, por esto está la iglesia de Jesús, de la iglesia de Jesucristo, porque aquí fue el primer papa, aquí tenemos al primer papa, y es por eso que es la iglesia verdadera. Pero no saben que han estado engañados, que la gente que sabe dentro de la Iglesia Católica ni siquiera se mete en camisa de 11 varas para decir que Pedro fue el primer papa. Lo dan por descartado, dicen, no, esa es una idea que surge ya hasta 200, 300 o 400 años después, ¿sí? Entonces, los invito a que sigan esta serie, los invito a que sigan viendo nuestros videos, que los compartan, denle like, suscríbanse al canal. Ahora, como les digo, estamos teniendo oportunidades de subir un poquito más seguido. Sé que me tardo a veces hasta un mes o más en subir un video, pero me emociona todas estas cosas de la apologética, y ojalá que, como les digo, les gusten. Y si les gustan y creen que le pueden ayudar a alguien, compártanlo, ¿verdad? Y usen los argumentos, o sea, no tengo exclusividad ni la patente de todo esto, está en el público, están en internet estos documentos. Entonces, utilícenlos, hermanos, Dios los bendiga, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.